La fase todos contra todos del fútbol argentino divididos en las zonas A y B ya es historia. El domingo Estudiantes de La Plata perdió 2-1 contra Argentinos Juniors. En el estadio Jorge Luis Ilchi, más conocido como el Estadio 1 de la ciudad de La Plata en la provincia de Buenos Aires, el equipo de Argentinos Juniors empezó ganando con el gol de Hernán López Muñoz en el minuto 23. Después, en el minuto 63, el empate lo marcó Joaquín Tobio Burgos. Y el de la victoria lo hizo el jugador Alan Lescano en el minuto 65, 2 minutos después. Una buena victoria para el equipo de Argentinos Juniors de Buenos Aires, de Diego Armando Maradona, con ese alma que tiene este equipo de Argentinos Juniors para clasificar a la Copa Libertadores de América 2026. Competencia que también ya están Platense, Boca, Independiente Rivadavia y Rosario Central, que perdió 1-0 contra el equipo de Independiente de Avellaneda, que ya no tiene al colombiano Álvaro Angulo, que se fue para el fútbol mexicano. En el estadio Marcelo Bielsa, el Coloso, así se llama el estadio, Racing Club derrotó 1-0 a Newell's Old Boys. El tanto del partido, el jugador Tomás Conesci. El gol llegó sobre los últimos instantes del partido, suficiente para que el equipo de Dubán Vergara, el colombiano, y del profe Gustavo Costas se clasificara también para jugar contra River Plate el próximo lunes. Ya vamos a hablar de todas las llaves que va a tener esta fase final a partido único del fútbol argentino. Recordando que la final del torneo local de este fútbol argentino sabroso va a ser el próximo 13 de diciembre y el próximo sábado 20 de diciembre el trofeo de campeones contra el campeón del primer semestre Platense. A propósito de Platense, se despidió el actual campeón del fútbol argentino con derrota en su estadio, Ciudad de Vicente López. En la ciudad de Buenos Aires también. Los goles del partido: Manuel Panaro en el minuto 20, a los 41 Luis Marcelo Torres y en el minuto 87 Franco Torres. En el Julio César Villagra de la ciudad de Córdoba empataron a 0 goles Belgrano y Unión de Santa Fe. Igualmente este equipo se clasificó para la fase final, para los octavos del fútbol argentino. Mientras en el estadio de la Bombonera, con goles de Ayrton Costa en el minuto 73 y Edilson Cavani en el minuto 90+3 de tiro penalti, el Boca Juniors derrotó al Club Atlético Tigre. En el Norberto Tito Tomaguelo, Independiente Rivadavia derrotó 2-0 a Defensa y Justicia. Los goles del partido: Matías Alejandro Fernández y Senko Studer en el minuto 69. Y a un gol empataron, por ejemplo, Barraca Central contra Huracán. A los 28 minutos, Emanuel Ojeda, y en el minuto 71, Rodrigo Insúa. Debe ser que Rodrigo Insúa puede ser hermano del Pocho Insúa, el quien supuestamente estuvo en Millonarios. 0-0 empataron también Instituto y Talleres y 1-1 en el Estadio Único Madre de Ciudades. Empataron Central Córdoba y Banfield. A los 45 minutos, Leonardo Heredia y en el minuto 78, Martín Río. Y con esto repasamos las llaves que vamos a tener para la fase playoff del fútbol argentino, así como lo hicimos en el primer semestre con efecto Mundial de Clubes más reciente, con Boca, con el colombiano Fran Fabra, nacido en el municipio de Caucasia, en el departamento de Antioquia, en el Bajo Cauca, queda ese municipio, y también con los colombianos Miguel Ángel Borja y Kevin Castaño. Este Mundial de Clubes con River no lo alcanzó a jugar Juan Fernando Quintero. Él llegó después del Mundial de Clubes. Porque Juanfer primero jugaba con Racing Club antes de Dubán Vergara y recientemente jugando con el América de Cali, pero no alcanzó a jugar con River Plate el reciente Mundial de Clubes que finalmente lo ganaría el Chelsea. 4-0 frente al PSG en la capital del mundo, en Nueva York, que esta noche reciben a Colombia y Australia en el estadio Citi Field, la casa de los Yankees. Bueno, las llaves
del torneo clausura del fútbol argentino, fase playoff, octavos de final. Boca Juniors, que está estrenando logo, se va a enfrentar contra Talleres. El partido se va a jugar en el estadio La Bombonera. Rosario Central se va a venir frente a Estudiantes de La Plata. Rosario, que tiene precisamente al colombiano Hamilton Capaz, y todavía está Edwin Cetré. Pues yo creería que sí. En el Estudiantes de La Plata, supuestamente. Vélez Sarsfield con el colombiano Álvaro Montero, la banda de Guillermo Barros Esqueloto contra Argentinos Juniors. Central Córdoba contra San Lorenzo. En Santiago del Estero, en el Cilindro, en Avellaneda, Racing Club contra River Plate, duelo de puros colombianos. Por el Racing Club, Dubán Vergara, ex América de Cali. Por River, Miguel Ángel Borja, nacido en Planeta Rica, en el departamento de Córdoba. Juan Fernando Quintero, nacido en la ciudad de Medellín. Y Kevin Castaño, nacido en el municipio de Itagüí, muy cerca a la capital antioqueña. Deportivo Riestra contra Barraca Central, Tigre contra Lanús, que este fin de semana que viene estará enfrentándose al equipo del Atlético Mineiro. Con varios jugadores, el equipo rojo Belgrate de Argentina ya está en suelo paraguayo para encarar la gran final de la Copa Suramericana, Lanús contra Atlético Mineiro. Y después el partido el próximo miércoles, luego de la final de la Copa Suramericana, en suelo paraguayo frente al equipo que se quedaba con las ganas de ser campeón de América y quedarse con el último boleto para ir rumbo a la Copa Mundial de Clubes, pero no, finalmente fue Botafogo. Y la última llave, el partido entre Gimnasia Esgrima de La Plata frente a Unión de Santa Fe. En esta fase playoffs no están Platense, en fin, no está ninguno de esos equipos que lo vimos en el primer semestre. Están los que están: Boca, Talleres, Vélez, Argentinos, Racing Club, River, Tigre, Lanús, Rosario, Estudiantes, Central Córdoba, San Lorenzo, el Deportivo Riestra, Barraca Central, Gimnasia Esgrima de La Plata y Unión de Santa Fe. Y la mecánica, el santo y seña para llegar a los cuartos de final. El ganador de la llave, Boca Talleres contra el ganador de la llave, Vélez Sarsfield frente a Argentinos Juniors. Y el ganador de la llave, Racing River contra el ganador de la llave, Tigre Lanús. El ganador de la llave, Rosario Estudiantes contra el ganador de la llave, Central Córdoba o San Lorenzo de Almagro. Ganador de la llave, Deportivo Riestra, Barraca Central contra el ganador de la llave entre Gimnasia Esgrima de La Plata frente al equipo de Unión de Santa Fe. Y puede ser que en semifinales se vuelvan a ver las carátulas tanto Boca como River Plate. Si llegan a esta instancia de semifinales los dos equipos y Boca derrota en octavos a Talleres y en cuartos a Vélez, lo mismo River, derrotando en octavos de final a Racing Club. Y en cuartos de final, papita pa'l loro, digamos, para River Plate, porque esta llave frente a Racing la vemos muy complicada, porque hay exactamente 4 colombianos. 3 en el cuadro millonario del muñeco Gallardo y 1 en el equipo que fue campeón de Sudamérica, el equipo de Gustavo Costas. Todo está por verse en 90 minutos o si no en la lotería de los penaltis de estos octavos de final del fútbol argentino en su fase torneo clausura. Y la programación completa comienza este sábado con el partido en el estadio José Amalfitani en el barrio de Liniers. Vélez contra Argentinos Juniors, después de la final de la Copa Suramericana, que va a ser a partir de las 3 de la tarde entre Lanús y Atlético Mineiro. Después, a las 6, Vélez Argentinos Juniors. Y a las 8 de la noche, a las exactamente 22 horas, hora de Argentina, 20 de Colombia, Central Córdoba contra San Lorenzo de Almagro. Una corrección, no es en el Estadio Único Madre de Ciudades, es en el Estadio Alfredo Herrera, o no, así se llama el Estadio Único Madre de Ciudades, en la ciudad de Santiago del Estero, donde el 13 de diciembre, una vez más, se va a jugar la gran final del fútbol argentino, como en el primer semestre, en la apertura donde jugaron Platense 1, Huracán nada.
El domingo en el Gigante de Arroyito, el equipo de Fito Páez, Rosario Central, de Di María, de Campas, frente al equipo de Cetré, de la Brujita Verón y de otras grandes estrellas como Bilardo. Rosario Central frente a Estudiantes a las 3:30 de la tarde hora de Colombia, a las 17:30 horas hora de Argentina y después a las 20 horas de Argentina a las 6 de la tarde hora de Colombia en la Bombonera, Boca con el colombiano Fran Fabra, con el charrúa Edilson Cavani, con el peruano Luis Advíncula. Además, el Chiquito Romero, también con Benedetto y demás, enfrentando a Talleres. El equipo donde está el colombiano que está con Selección Colombia, que juega esta noche contra Australia, Juan Camilo Portilla. El lunes, 3 de la tarde, 17 horas de Argentina. El partido entre Deportivo Riestra en el Guillermo Laza, también de Buenos Aires, frente a Barraca Central. Y a las 5:15 de la tarde, 19:15 de Argentina, Racing Club con el colombiano Duván Vergara contra los tres colombianos, los tres mosqueteros de Colombia, Juanfer Quintero, Miguel Ángel Borja y Kevin Castaño con River Plate, el equipo del Muñeco Gallardo enfrentando a Gustavo Costas. 5:15 de la tarde en el estadio El Cilindro en el Presidente Perón de la ciudad de Avellaneda. Después, a las 22 horas, Unión de Santa Fe frente a Gimnasia Esgrima de La Plata en el estadio 15 de abril. Y un partido que queda pendiente para el próximo miércoles 26 de noviembre, o sea, el próximo miércoles de mañana en 8. El juego entre Lanús y Tigre, porque primero es la final de la Copa Suramericana para el equipo de Lanús, el equipo que fue campeón de este torneo, la Copa Suramericana, en el 2013, derrotando a un equipo chiquitico de Brasil como Ponte Preta. Un equipo que eliminó en una de esas instancias a un equipo colombiano como el Deportivo Pasto. Pero en la final se encontró las carátulas con el equipo de Lanús de Argentina y perdió esa final Ponte Preta. Vamos a ver si Atlético Mineiro con Jul a la cabeza logre ganar esta final o si no, papita paloro con Lanús, que les puede ganar la final de la Copa Suramericana el próximo sábado a las 3 de la tarde en el Estadio Defensores del Chaco, frente a un equipo como el Rojo Belgrate, que también jugó una final de Conmebol y la ganó frente a Independiente Santa Fe de Wittigan. Ahí también estaba San Rafael Dudamel en ese equipo de Santa Fe que perdió la final de la Copa Conmebol, tiempos aquellos antes de la Suramericana que se creó en el año 2002. También en JP State estamos palpitando la gran final de la Copa Suramericana, Lanús frente a Atlético Mineiro el próximo sábado. El partido en el Estadio Defensores del Chaco y a las 6 de la tarde Vélez Sarsfield frente a Argentinos Juniors. Y hay mucho más en el fútbol profesional colombiano. A propósito, hoy comienzan los cuadrangulares finales. A las 6:30 de la noche comienza precisamente el Grupo B, con Fortaleza Deportes Tolima en el Estadio Metropolitano de Techo. Mañana a las 6:30 también por el Grupo B, Bucaramanga Santa Fe, y a las 8:30 se abre el Grupo A con Junior Deportivo Independiente Medellín. Mañana una invitación especial. Hacemos Clásicos JP, el primer capítulo de la saga Cuadrangular 93, Junior Medellín, Nacional y América. Pero básicamente vamos a recordar para recapitular lo que fue aquel 19 de diciembre, pero de 1993. Esa estrella fugaz, la tercera del Deportivo Independiente Medellín, que no la ganaría hasta el 2002, con Mao Molina, Tresor Moreno también, David Montoya González, también estaba en el equipo Luis Amaranto Perea, Choronta Restrepo, William Vázquez Acón, entre otros. Esta nómina del Deportivo Independiente Medellín, que estaba precisamente, si la memoria no nos falla, el que supuestamente ganó el título del 93 del Deportivo Independiente Medellín después de casi 37 años. Como un jugador llamado Carlos Castro, que también jugó en Millonarios, que también jugó en el Deportivo Pereira y que tiempo después como técnico del Deportes Tolima, supuestamente Carlos Castro, pero fue Wilson Pérez que justamente le entregó el título por unos minutos al Deportivo Independiente Medellín. El gol de Barranquilla para el América de Cali también tapaba Oscar Córdoba.
Y de esa nómina que mañana la recordamos de JP Stay en el fútbol del 93 del Junior de Barranquilla. El gol de Mackenzie también jugaba Jorge Bolaño y por supuesto, cómo no recordar esos pasegoles de Carlos Alberto el Pibe Valderrama. Eso mañana antes del partido entre Junior y Deportivo Independiente Medellín. Y el jueves a las 7:30, Atlético Nacional frente al América de Cali. Así que invitados todos a recordar mañana el cuadrangular final de 1993, básicamente esa finalísima que tuvimos aquel 19 día domingo del año 1993 entre Medellín y Atlético Nacional por un lado y por el otro lado en Barranquilla, en el Metropolitano Roberto el Flaco Meléndez, la casa de la selección nacional, Junior frente a América de Cali. Esos partidos que iban a ser a las 3:30 de la tarde, pero por el sorteo del Mundial del 94 de Estados Unidos, se aplazó para las 5 de la tarde. Los centrales, los directores de orquesta para cada partido de este cuadrangular final. En el Grupo A, el partido entre Junior y Medellín mañana con Andrés Rojas de la capital de la República, asistentes Alexander Guzmán de la zona norte y Carlos Semanate del departamento del Huila, el segundo asistente. Cuarto central del departamento de Atlántico, local Juan Peña. No Juan Piña, Juan Peña. Ricardo García, el VAR del departamento de Santander. Y la VAR precisamente Paula Fernández de la capital de la República. Nacional América con Carlos Ortega de la ciudad de Cartagena. De Bogotá el primer asistente, Sebastián Vela. Fabián Fernández del Huila, el segundo asistente. Cuarto central, Alejandro Moncada del departamento de Antioquia. VAR, Fernando Acuña y a VAR, John León del departamento de Caldas. Y atención al grupo B, Carlos Betancourt del departamento del Valle, el central del partido. Asistentes David Fuentes del Cesar y Fabio Andrés Parra del departamento del Huila. Cuarto central, Steven Camargo de la capital. El VAR Luis Trujillo del departamento del Valle. Y la VAR cuota femenina Natalie Arteaga del departamento de Nariño. El central para el juego Bucaramanga Santa Fe, que revive la final del primer semestre del año pasado. Luis Delgado del departamento del Valle, acompañado por John Gallego del departamento de Caldas. Roberto Padilla del departamento del Atlántico. El asistente por la zona oriental, cuarto central, Karen Lozano, femenina, ¿no? Del departamento de Santander, VAR Lucho Picón del departamento de Antioquia y María Daza, la VAR de la zona norte. Y hablamos un poco de tenis. Esta semana se va a jugar la fase final de la Copa Davis en Bolonia, Italia. El equipo anfitrión enfrentando en cuartos de final a la selección de Australia. El equipo de Francia con 3 mosqueteros frente a la selección de Bélgica. Duelo europeo. España contra la República Checa. Y la selección argentina frente a la selección de Alemania. El equipo argentino ya fue campeón de la Copa Davis en el Grupo Mundial con Juan Martín del Potro en el año 2016, derrotando a la selección de Croacia. ¿Y nosotros qué? ¿Cuándo es que vamos a entrar de una vez por todas a un bendito Grupo Mundial de Copa Davis con Daniel Galán? Como si fuera poco, hubiéramos querido con Juan Sebastián Cabal y Robert Farah entrar a ese Grupo Mundial de la Copa Davis, pero no. Están Italia, Austria, Francia, Bélgica, España, República Checa, Argentina y Alemania. En total, 7 selecciones de Europa y una suramericana, la selección de Argentina. Mientras en la Billie Jean Cup, la selección colombiana derrotó 2-1 a la selección de Canadá con María Camila Osorio, que es precisamente la capitana del equipo de la selección colombiana femenina de tenis, que está presente en este torneo, la Billie Jean Cup. Y hablando también un poquito de baloncesto, estamos también por arrancar la clasificatoria rumbo a la Copa Mundial de Baloncesto de 2027. Esta Copa del Mundo que se va a celebrar hacia finales
en la ciudad de Doha, en Qatar, la Copa del Mundo de baloncesto. Ya vivimos con esa Copa del Mundo de fútbol en territorio catarí, no solamente mayores, sino también la que se está acabando, la sub-17. En 2 años y medio tendremos justamente la Copa del Mundo de este deporte, el baloncesto, el show de la pelota naranja. Y repasamos los grupos para la primera ronda. La selección norteamericana de los Estados Unidos, que tiene muchos jugadores en la NBA, los Estados Unidos con la República Dominicana, México y Nicaragua. El primer enfrentamiento el próximo viernes 28 de noviembre, Nicaragua contra la selección norteamericana en Managua y los mexicanos en Zacatecas, frente a la selección de la República Dominicana. En el B se encuentran Puerto Rico, Canadá, Bahamas y Jamaica. La primera fecha, Jamaica-Puerto Rico en San Juan. Y en Naisú, Bahamas contra la selección de Canadá. En el grupo C, por supuesto, que está nuestra querida selección colombiana, el equipo de todos. Y esta vez la casa de la selección colombiana masculina de baloncesto de mayores será obviamente el estadio que queda cerca al Estadio Olímpico Pascual Guerrero, el Coliseo Evangelista Mora, la casa de la selección colombiana de baloncesto masculina, que en el grupo C se encuentra con Brasil, Venezuela y Chile. La selección de Chile, por su parte, en Valdivia se va a enfrentar contra la selección de Brasil. El juego de Colombia frente a la selección de Venezuela será a las 8:40 de la noche también el próximo día viernes. En el D se encuentra una selección que ya fue campeón olímpico, como la selección de Argentina, digamos, en Atenas 2004. Uy, cómo recuerdo esa definición de Argentina, pero bueno. Y su debut va a ser en La Habana, Chico, en Cuba. Está con esa selección cubana, Chico. Ya vimos ese enfrentamiento entre Argentina y Cuba en el Mundial Sub-20 de fútbol en el estadio de Valparaíso, el Elías Figueroa. Los gauchos están con Uruguay, su hermano Charrúa del Río de la Plata, pero también está con Panamá y obviamente con el país de los chicos, la selección cubana, Chico. Y su debut va a ser el próximo 28 de noviembre a partir de las 20 horas hora de Argentina, chicos, frente a la selección cubana, con ese estilo bien riquito de nosotros los cubanos en el Coliseo de la Ciudad Deportiva, chicos. Mientras, chicos, la selección panameña se va a enfrentar en Ciudad de Panamá, en el Arena Roberto Urán, frente a la selección de Uruguay, chicos. Pero son partidos de la primera ronda. Los 3 mejores de cada grupo se van a enfrentar en la segunda ronda. Ojalá que esté el equipo de todos en la categoría baloncesto jugando esa fase final rumbo al Mundial de Qatar 2027, el Mundial de baloncesto. Pero también todos cordialmente invitados al Coliseo Evangelista Mora para ver Colombia-Venezuela el próximo día viernes. De este viernes que viene 21 en 8:28 para ver a Colombia y a Venezuela en el camino rumbo al Mundial Qatar 2027 de baloncesto. Un mundial que también consigue tiquete para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, California, en el año 2028. Ahí va a estar también el lente de JP Stay en el estadio Coliseo Evangelista Mora de la capital mundial de la salsa maravillosa, que en un mes prepara su feria del 25 al 30, la Feria de Cali. La Preferia de Cali va a ser con el partido de despedida de Mario Alberto Yepes el próximo sábado, 20 de diciembre en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Igualmente estaremos con el Comité Olímpico de Colombia en el comienzo del camino rumbo justamente a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, California 2028. Vendrá también los Juegos de Invierno, los Juegos Olímpicos de la Juventud, los Suramericanos y demás. Como también los Juegos Olímpicos, los Juegos Panamericanos también en Lima en el 2027. Los Juegos Bolivarianos 2025 tendrán sede en Ayacucho y en Lima
La ceremonia inaugural será el próximo sábado en el Estadio Nacional de Lima. Ahí vamos a estar también con ese lente de JP Stay en los Juegos Bolivarianos 2025. Que en 4 años la sede será en la ciudad de Cúcuta, la capital del departamento de Norte de Santander, pero dentro de 4 años. Igualmente estaremos acompañando con la selección colombiana de futsal femenina en el primer mundial en Filipinas. Y menudo partido, Colombia-Bolivia, por la tercera jornada de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol, en el Estadio Municipal del Alto, a 4.100 metros sobre el nivel del mar. Ya saben también el próximo viernes, el partido que será a partir de las 4 de la tarde, hora de Colombia, Bolivia-Colombia, en el Estadio Municipal El Alto, por la tercera jornada de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol. El camino también de nuestra selección femenina de fútbol, la del profe Marsiglia, subcampeona de América, camino a Brasil 2027. Así que todo está listo para vivir una semana también de muchos grandes eventos, nuevecitos también. Equivale también las 6 horas de Bogotá, que también se va a celebrar el próximo sábado 6 de diciembre. Allá estaremos también en el Autódromo de Tocancipá, disfrutando esta gran fiesta, la más esperada del año a nivel de deporte a motor, las 6 horas de Bogotá. Porque recuerden, somos JP Stay y aquí en JP Stay podemos todo.